Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acudir a este ciclo de conferencias. Y hoy tenemos una conferencia que, desde luego, el título pues es muy atractivo: Expediciones desde Panamá en la conquista de Centroamérica, el papel del capitán abulense Gil Rodríguez Dávila. Y tenemos el privilegio de contar con don Humberto Francisco Ruiz de Mendoza Ruiz de Zuazo, perdón. Agradezco a Humberto pues, este esfuerzo y esta deferencia de solicitar impartir esta conferencia a través de la institución Duque de Alba, de la excelentísima Diputación Provincial, y desde luego pues, conocer a los abulenses que han estado por el mundo pues, hace unos siglos pues, es muy atractivo para todos conocer nuestra historia. Y bueno, decir también que don Humberto es miembro colaborador de la institución Duque de Alba en la sección de Historia, y que agradecemos mucho pues, esta conferencia. Y sin más dilación, pues invito a que al ponente... Gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos. Hablar del capitán Gil González Dávila para mí siempre es un honor, porque es un personaje que cuando lo descubrí hace muchos años me resultaba interesantísimo, y al mismo tiempo me daba un poco de pena que en la ciudad donde él nació, donde él murió y donde quiso dar gloria, pues no era tan conocido. Algo más conocido es últimamente, pero realmente todavía creo que queda mucho por conocer de este capitán. Hay restos o señales de la presencia del capitán Gil González Dávila en las expediciones a Centroamérica, fundamentalmente en las expediciones hacia Costa Rica y Nicaragua. Probablemente a la mayoría de los abulenses os suene haberos encontrado en algún momento de vuestros paseos por el Parque del Recreo con este ídolo precolombino, con esta réplica del ídolo precolombino nicaragüense de una tribu que se llama la tribu Chorotega. Pero quizá no todos los que os sabéis o los que se han pasado por ahí para tomar algo o para pasear sin más, saben la historia de este ídolo precolombino. Si se fijan, hay un escudo debajo del ídolo precolombino que es el escudo de Nicaragua. Y la leyenda dice que es un homenaje de Nicaragua a la gente de Castilla que participaron en la conquista de Centroamérica, y que es un regalo que hizo a través de la Embajada de Nicaragua en aquellos entonces, en 1992, en España, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Y si nos vamos a un lateral de esa base, veremos que aparece el capitán Gil González Dávila. Este es el capitán Gil González Dávila, pintado por un escultor nicaragüense. Él está entrevistándose con un cacique de nombre Nicaragua, que le dio nombre al país, a la República de Nicaragua, y habla de un diálogo, de un encuentro famoso de los dos líderes, un líder castellano, abulense, que llega a tierra del cacique de Nicaragua, frente a un lago enorme, el lago Cocibolca, donde él bautiza como el mar de agua dulce, porque es como el lago, aunque tiene olas y parece un mar, es un lago, pues era de agua dulce, enfrente de una isla muy bonita que se llama Ometepe, que tiene dos volcanes. 5 de abril de 1523, dentro de poco, 3 años, cumpliremos el 5º centenario de este encuentro. ¿Y dónde está la zona geográfica que ocurrió este encuentro? Pues está en el sur de Nicaragua. Ahí pueden ver ustedes la isla de Ometepe, enfrente de la ciudad de Rivas, del departamento de Rivas, y de un municipio que se llama San Jorge, donde se piensa que llegó el capitán Gil González Dávila a encontrarse con la tribu niquirana, la tribu donde su cacique principal era el cacique de Nicaragua. La isla de Ometepe, que es una isla preciosa, patrimonio natural de la humanidad, era una tierra sagrada para los náhuatl, para los niquiranos, de habla náhuatl, emparentadas con los aztecas, donde ellos en sus leyendas, en sus tradiciones de siglos atrás,
en su emigración desde la zona de la Nahual, que estaba en el centro de México, consideraban que tenían que llegar a una tierra donde hubiera una isla rodeada por agua y con 2 volcanes. Esa era su profecía, y ellos se encaminaron durante siglos, cruzando México, cruzando Guatemala, Honduras, hasta que llegaron a encontrarse con su tierra prometida, Ometepec, la tierra de los 2 volcanes, y hasta ahí llegaron, Nicaragua, hasta aquí llega la Nahual, ya no vamos más porque hemos llegado a nuestra tierra prometida. Y aquí fue donde el capitán Gil González Dávila llegó. En la primera expedición, eso hay que remarcarlo, en la primera expedición castellana y europea, y desde luego del hombre blanco, no había llegado nadie a aquellas tierras. La primera expedición que cruza Costa Rica, llega a Nicaragua y cruza Nicaragua. En Rivas existe un mural, en la ciudad de Rivas, Nicaragua, donde se representa este encuentro. Este capitán se le conoce mucho en Nicaragua, no se le conoce apenas en su ciudad de origen, como es aquí donde estamos ahora en Ávila. En Nicaragua hemos visto un regalo que se le hace a la ciudad de Ávila, un ídolo precolombino con la figura del capitán, y también en esta ciudad de Rivas, en un parque, Parque Ezequiel, existe este mural pintado por un nicaragüense donde representa la llegada del capitán. Es una llegada pacífica, da la impresión, ¿no? Él está haciendo una reverencia, un respeto hacia el cacique de la zona, regalándole una tela, y los indios, con curiosidad pero con actitud pacífica, los españoles al fondo de la muralla, del mural, en una actitud también pacífica, y la isla de Ometepe, el mar de agua dulce, los 2 volcanes. También en Rivas vuelve a aparecer el capitán Gil González Dávila en una charla a través de este mural con el cacique Nicarao, donde algunos fragmentos del diálogo, que luego fueron recogidos por los cronistas de la época, por López de Gomara y por Pedro Mártir de Anglería, algunos fragmentos del diálogo que son interesantes, ¿no? Le preguntaba Nicarao si él sabía sobre el diluvio. Él hablaba de un diluvio que está en los textos bíblicos, y quién era el movedor de las estrellas, del sol y la luna, y dónde estaba el alma, ¿no? Le interesaba, ¿no?, la religión cristiana, y no entendía muy bien cómo Jesús, siendo hombre, también era Dios. La Trinidad le costaba entenderla al cacique, y cómo su madre, siendo virgen, paría, ¿no? Eran conceptos que él no podía entender. Y por qué tan pocos hombres necesitaban tanto oro, ¿no? La búsqueda, ¿no?, del dorado, del oro, de la plata. Decía López de Gomara que nunca indio alguno habló como él a los españoles. Es decir, fue un encuentro muy interesante, muy famoso en toda la zona centroamericana, un diálogo de respeto, un diálogo de 2 líderes que se están viviendo, pero al mismo tiempo se están admirando. El capitán Gil González Dávila se quedó una semana en casa del cacique Nicaragua, y tuvieron mucha conversación que fueron recogidas por los cronistas que él llevaba, sobre todo Andrés de Cereceda, que luego fue gobernador de Honduras. Por eso hablábamos de la importancia del capitán Gil González Dávila en la conquista de Centroamérica desde Panamá, porque era el punto, como hablaremos ahora, el punto de salida de las expediciones por tierra o por mar, tanto para Centroamérica como para Suramérica. La conquista del Perú se hizo desde Panamá. Y esto es muy interesante saber que todos estos personajes que vamos a relatar, a contar un poco en esta presentación, luego tuvieron un peso importante en la conquista. Y en los países que luego salieron, como Andrés Niños, que fue el descubridor de El Salvador, o como el propio Andrés de Cereceda, que acabo de nombrar, que fue luego gobernador de Honduras, ¿no? Son personajes que vamos a detallar brevemente antes de entrar a la figura del capitán. Por un lado del mural está la bandera de España, por otro lado está la bandera de Nicaragua, encuentro de cultura. Pero bueno, Cristóbal Colón ya en su 4º viaje tocó Centroamérica, estuvo en toda la costa caribeña centroamericana. Él intentó cruzar parte de Panamá, intentó llegar al otro lado, pero aquello era mucho para hacer sin medios, y fundó una ciudad, Portobelo, ¿no? Es lo que hizo Colón en su 4º viaje, pero tocó y conoció el Caribe centroamericano.
Hasta entonces lo que se podía resaltar de la conquista de América era la conquista del Caribe, la isla La Española, que ahora es República Dominicana y Haití, Puerto Rico, Cuba. Aquello ya no daba más de sí, los indígenas habían desaparecido prácticamente en totalidad, por las enfermedades llevadas, por las pocas defensas que tenían, por el maltrato sufrido, y aquello no era un sitio donde hubiera grandes cantidades de oro y de plata y de dinero que fueran para seguir justificando la presencia exclusiva en el Caribe. Ahí en el 1519 parte Hernán Cortés para la conquista de México y empieza el reino a expandirse, pero expedicionarios, incluso antes de Colón, empezaron a tocar tierra firme, le llamaba la tierra firme, no el Caribe, sino lo que ya es la plataforma continental, en Panamá. Y por lo tanto Panamá fue punta de lanza en la conquista de amplios territorios y es muy importante para la historia de España, de América, la existencia de esta colonización en el Darién, que se llamaba para los indígenas, Castilla del Oro, que se llamara a partir de la llegada de los españoles. Panamá ya en 1501 fue tocada, fue una llegada española capitaneada por Rodrigo de Bastida, pero fue Colón, como les decía, un año después, el que recorrió todo el Caribe centroamericano y desde luego tocó Panamá. Empezaron a haber, bueno, pequeñas excursiones, pequeñas introducciones, pequeñas exploraciones, pero no había una colonia española más allá de lo que había en el Caribe. No existía colonia española. Empezaron en 1508 a quedarse a dormir, a intentar hacer pequeñas colonias en la costa caribeña panameña y lo llamaron el reino de tierra firme. Ahí viene toda la terminología de la tierra firme. Como eran grandes exploradores, los conquistadores españoles iban mucho más allá de lo que estaba a unas pocas millas marítimas, lograron llegar hasta Venezuela, pasaron por toda Colombia, tiraron un poco hacia arriba también y vieron que aquello era una extensión de tierra importante. Entonces la dividieron en dos, en lo que llamaban Nueva Andalucía, lo que era el Caribe suramericano, y Castilla del Oro, que era Panamá y lo que viniera después. Luego aparece un personaje muy interesante en 1510, que es Vasco Núñez de Balboa, que yo creo que todos lo conocemos, era con unas plazas ahí en muchos sitios, y es la moneda de Panamá. Panamá, aunque su moneda es el dólar, para llamarlo de una manera patriótica, le llaman el Balboa, y hay monedas Balboa, que luego a partir ya del billete está dolarizado. Núñez de Balboa funda la primera ciudad en tierra continental, en continente americano, en Santa María del Darién, en 1510. Es el fundador de la primera ciudad. Claro, lógicamente todavía estamos en el Caribe, porque él tarda 3 años en ser el descubridor a los europeos del mar, el Océano Pacífico, llamado Mar del Sur durante muchos años, que llegó el nombre del Océano Pacífico cuando llegó el término que utilizó Magallanes cuando pasó del Atlántico al Pacífico. Se calmaron las aguas y le llamó Pacífico, aunque el Pacífico no tiene nada, ¿no? Es un mar bravo, pero Magallanes, después de lo que vivió en el Atlántico, consideró un océano muy tranquilo y se quedó ese nombre para la posteridad. Entonces, Núñez de Balboa llega ahí con unos cuantos hombres y él decide quedarse en Panamá. Él es un aventurero que ha tenido sus más y sus menos en su estancia en Santo Domingo y considera que es una oportunidad de hacerse un nombre importante para la corona, estando en una tierra fértil, aparentemente podría ser rica, sin explorar, y que ahí había pocos líderes para que le hicieran sombra. Era un hombre con mucho carisma, que necesitaba sentirse importante y que para él era una aventura que no iba a renunciar. De por sí, él, como hablábamos antes, en septiembre de 1513, él ve por primera vez para Europa
el Océano Pacífico y lo toma como posesión para España, para la monarquía hispánica, o como queramos llamar en aquel entonces, ¿no? Él se introduce en el agua con una espada, con un estandarte de la Virgen María, con el cura también. El cura siempre está presente cantando, y toma posesión del océano para el reino de la monarquía hispánica. Seguramente el segundo hecho más importante en la historia de España en aquel entonces. La primera fue el descubrimiento de América, pero el descubrimiento del Océano Pacífico, desde luego, fue el que le abrió toda la posibilidad de la conquista, no solo tanto de Centroamérica, sino de la importantísima conquista del Perú. Y él pues se llevó esos honores también, de haber sido el descubridor o el conquistador de esa parte de Panamá. Él había sido una persona previa que no le había importado defenestrar a otro tipo de gobernantes o de capitanes para ponérseles del poder. De por sí, cuando él llega a Panamá, hay un capitán por delante de él, que se llamaba Enciso, que venían de haber rescatado a unos españoles en Colombia, y luego en la gobernación de Castilla del Oro había un gobernador que se llamaba Nicuesa, el primer gobernador de Panamá. A él no le importó desplazarlos. A Nicuesa lo montó en una tabla y lo mandó al océano, y no se supo más de él, con 16 hombres, habrá hundido, no sabe qué le pasó, no se supo más de él. Y a Enciso le quitó la capitanía y se nombró el capitán. Los gobernadores españoles, luego de Isabel la Católica, Fernando no tanto, Carlos desde luego que sí, Felipe II también, querían una legalidad en todo esto, querían una cierta protección a las poblaciones que se fueran encontrando los españoles a su llegada. Y por lo tanto los desmanes de Núñez de Balboa, por mucho que fueron un gran descubridor, no le hicieron ninguna gracia a los gobernantes españoles en ese momento, Fernando. Entonces no le nombra gobernador y decide mandar a un gobernador oficial que era de la confianza de Fernando, que era Pedro Arias Dávila, Pedrarias, otro personaje fundamental en la historia de la conquista de América y desde luego fundamental en la conquista de Centroamérica, y muy importante en la conquista del Perú, porque aunque él no se aventura a irse al Perú, él apoya a Pizarro y apoya a Diego de Almagro para que se aventuren hacia ir al Perú y llegar en 1932 a derrotar al Imperio Inca. Llega Pedrarias, un hombre fuerte, hablaremos de él ahora. Dos gallos de pelea imposibles de convivir: Pedro Arias Dávila, Vasco Núñez de Balboa. Hay conflicto entre ellos desde el principio. Intentan salomónicamente uno quedarse en el Caribe y otro en el Pacífico. Aquello no funciona. Interviene la mujer de Pedrarias, Isabel de Bobadilla, de la familia de los Bobadilla, muy cercanos a la reina Isabel. Ya había muerto en ese momento, pero una familia influyente. Logra interceder y hacen una especie de alianza, casando a Vasco Núñez de Balboa con una hija de Pedrarias y de Isabel de Bobadilla. La hija no está siquiera en Panamá, está en España, se casa por poder. El yerno, el suegro, parece que la relación podía ir bien, de por sí tuvieron 2 años una relación bastante aceptable, cada uno se hizo de lo suyo, pero era imposible la convivencia de estos dos personajes tan potentes, ¿no? Entonces, hay una crónica que dicen que Pedrarias manda a llamar cariñosamente a Vasco Núñez de Balboa, que quería hablar con él, con su yerno, y en el camino hacia donde estaba Pedrarias, Pizarro, que había sido muy amigo de Vasco Núñez de Balboa hasta ese momento, lo atrapa, lo reduce, lo encadena, lo lleva a Acla, a la zona caribeña de Panamá, donde todavía sigue Pedrarias. Hay un juicio sin ningún tipo de garantías,
a través del alcalde de la zona de Santa María del Darién, que se llama Gaspar de Espinosa, otro personaje importante que ya hablaremos un poquito de él, y lo manda a decapitar y hasta ahí llegó. Vasco Núñez de Balboa perdió la cabeza quedó clavada durante varios días con el cráneo. Él ya había construido unos barcos muy sólidos para aventurarse en el supuesto descubrimiento del Perú. No sabían lo que había, pero a él unos indios le habían dicho que más allá de Panamá, al sur de Panamá, había un gran imperio que tenía mucho oro, el Pirú o como se llamara, luego fue el Perú. Y entonces él ya había hecho unos barcos para navegar hacia el norte del Océano Pacífico, el Mar del Sur, y para el sur, para aventurarse a ver dónde estaba ese reino del Perú. Él ya tenía su gente, ya tenía su presupuesto, ya tenía sus barcos, y los barcos quedaron varados. Aquí aparecerá nuestro capitán Gil González Dávila, que él, poco después de la muerte de Vasco Núñez de Balboa, llega con unas cédulas reales entregadas por el emperador Carlos V para que le entregaran esos barcos. Aquí aparece ya el capitán Gil González Dávila y llega a sustituir a Vasco Núñez de Balboa para que Pedrarias le diera los barcos de Núñez de Balboa, y no se podía. Y ahí empieza un poco la historia de nuestro capitán y sus desavenencias con el peligrosísimo Pedrarias Dávila, ¿no? Bueno, Vasco Núñez de Balboa ya les he contado un poco todo. He preferido hacer un mix para no ir personaje por personaje. Como les decía, había sido un aventurero, se había metido en un barco de polizón con su perro, que hasta tenía nombre y sale en las crónicas, Leoncico, en el barco del capitán Enciso, que luego él desplaza, ¿verdad? Y lo saca de circulación, y fue una persona que se integró en cierta manera en la vida rutinaria de Panamá. Fue un hombre de alianzas y de guerra, un hombre que supo utilizar la diplomacia y aliarse con indios y sobre todo con cacique. El cacique Careta era su gran aliado, y también pues utilizó la mano dura y la masacre y la guerra contra aquellos indios que le presentaron batalla. Se introduce, la verdad es que hizo una colonia fuerte. Los hombres eran totalmente fieles a él, se adiestró en la siembra de maíz, comercializó con frutas de la zona, del níspero, la papaya. Como saben, la papaya es mesoamericana, viene de ahí. Posteriormente, años después, apareció el plátano, grandes platanales en la zona del Caribe, pero bueno, no daba para mucho más. Él sí que descubrió algunas islas en el mar del sur, Océano Pacífico, que tenía muchas perlas, le llamó Isla de Perla, pero bueno, la abundancia de oro y de plata que ellos pretendían, pues no la encontraron en Panamá. Había que aventurarse a otros sitios. Como les comenté, su relación con su suegro pues, fue complicadísima, hasta que al final, el 15 de enero de 1519, a golpe de hacha, pues es asesinado, fue presenciado por Pedrarias, y su cabeza pues estuvo expuesta durante varios días, hasta que bueno, pues, se pudrió y hubo que enterrarlo. Don Pedro Arias Dávila era un personaje realmente increíble. O sea, es un hombre muy más, para mí, con oscuro que con claro, porque fue un hombre muy cruel, pero realmente llega a llegar casi a lo mítico, ¿no? Un hombre que ya participó en la conquista de Granada. Era un hombre totalmente fiel a las monarquías a las cuales sirvió. Y el propio rey Fernando le pidió que organizara una expedición en 1513 con nada menos que con 1000 hombres. Estamos hablando de aquellos tiempos, y 22 barcos, menuda expedición. Iba su propia esposa, porque él decía: yo voy con mi familia, no voy como los demás, que van ellos solos, aventureros, a montarse la vida. No, yo voy con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. La que se casó con Vasco Núñez de Balboa no, pero con otro sí. Y me voy a quedar ahí, no me voy a quedar ahí, yo no vuelvo, yo voy a conquistar y a quedarme. Entonces él engañó un poco a parte de los 1000 hombres, porque muchos eran nobles, muchos murieron de hambre porque no supieron cultivar la tierra de Panamá,
diciéndoles que se iban a incorporar a una expedición del Gran Capitán. Iban a ir a Italia con el Gran Capitán, y muchos se llevaron a la sorpresa que el Gran Capitán no aparecía por ningún lado, y entonces les dijo, hombre, pues vámonos a Panamá, que no está mal. Bueno, pues habían hecho el viaje, aunque algunos no quisieron embarcarse, muchos de ellos, cerca de 1000, se embarcaron con él, llegando a Panamá en junio de 1514, acompañados de personas muy importantes en la conquista de América, como Hernando de Soto, como Diego de Almagro, como Sebastián de Benalcázar, Bernal Díaz de Castillo, el propio Enciso, que había vuelto a quejarse mucho al emperador de lo que le había hecho Vasco Núñez de Balboa, y el primer obispo en tierra firme, que fue Fray Juan de Quevedo, que fue uno de los que intervino junto con Isabel de Bobadilla en la reconciliación temporal entre Balboa y Pedraria. Balboa no lo recibe y empezó la mala historia, ¿no?, entre ellos. Fue un señor, un gobernador de Panamá y luego gobernador de Nicaragua, caracterizado por una crueldad a la hora del trato de los indígenas. Tuvo muchos conflictos con Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas se acusaba, ¿verdad?, de una manera enérgica, en mucha base cuantitativa, porque era muy difícil saber cuántas personas podían morir en manos de uno u otro, pero él se lanzaba a decir centenares de miles, ¿no? Era una forma de utilizar las cifras para escandalizar conciencias, ¿no? A él, Fray Bartolomé de las Casas le llegó a acusar de centenares de miles de muertos, de ejecuciones. Probablemente no habría tantas indígenas en Panamá en ese sitio, y en Nicaragua también, ¿no? Todos estos desmanes no le gustaron al emperador, como pasó con Vasco Núñez de Balboa, en aquel tiempo era Fernando. El emperador Carlos V no le gustó nada los desmanes que le contaban. Siempre le hizo caso a los curas, ¿no? Siempre le hizo caso a Fray Bartolomé de las Casas, o a los curas locales, a Antonio Montesinos, ¿verdad? Siempre se dejó guiar un poco por ese intento, que lo inició su abuela, de evitar el maltrato, o el maltrato innecesario. Y todo maltrato es innecesario, pero desde luego la proporcionalidad de someter, siempre ellos estaban en un punto donde consideraban ético o no ético pasarse, ¿no? Y desde luego las cosas que le llegaban de Pedraria no era nada halagüeño. Entonces decide destituirlo y manda a un sustituto para tomar la gobernación de Panamá, López de Sosa. López de Sosa llega a Panamá, pero cuando va a embarcar, vaya por Dios, se hunde su barco y se muere. No se sabe muy bien si se hundió o si lo hundieron, ¿no? Lo cierto es que le vino muy bien a Pedrarias porque no había sustituto, y por lo tanto se quedó como gobernador a falta de sustituto que se había hundido, etc. Él funda la ciudad de Panamá. El fundador de la ciudad de Panamá es Pedrarias Dávila, cuyo quinto centenario fue el año pasado. Todos estos rollos con el emperador decide solucionarlos con su mujer. La envía a España para negociar un acuerdo con el emperador Carlos V. El emperador andaba muy liado con la guerra de las comunidades y decide ratificarlo en el cargo. No quiere más líos. Y ahí se queda como gobernador de Panamá, permitiendo que sus hombres hagan excursiones, Gaspar de Espinosa, hacia el norte, hacia Costa Rica, pero sin grandes conquistas, por el mar y pequeñas incursiones. Hasta que le llega Gil González Dávila, nuestro capitán, para que le entregue las embarcaciones de Vasco Núñez de Balboa, las que habíamos hablado. Él le lleva cédulas reales, pero él decide desconocerlo. Y él le dice que hay por lo menos 200 hombres que han participado en esa construcción de esos barcos, y que como mucho le permite arrancar un tablón de cada 200 para que se lo quede, porque el resto no es de él, el resto es de los soldados, de los hombres que estaban con él, participando en la conquista de lo que pudiera haber a través del Mar del Sur. Y por lo tanto, Gil González Dávila se queda sin barco. Era una persona no habilidosa para construir barcos, un hombre que venía de haber estado más de 10 años como contador real en Santo Domingo, hombre funcionario, no militar, no constructor, y por lo tanto se las vio y se las deseó para poder construir unos barcos en condiciones. Eso hablaremos ahora con el siguiente personaje, con el capitán. Él era un hombre totalmente megalómano, Pedrarias, ¿no? Él se llamaba el justiciero, el guapo, el bello,
Era un anciano porque murió con 91 años, y 91 años ya es mayorcito en estas épocas, pues se pueden imaginar en el siglo XVI. Pero era un hombre fuerte, ¿no? Montaba a caballo, participaba en las batallas. Él toda la Semana Santa se metía en un sarcófago, en un ataúd, para que sus hombres lo tuvieran como un paso de procesión, y él resucitaba también, ¿no? Porque él recordaba que él en una batalla que había tenido contra los moros, le habían herido, le habían dado por muerto y había resucitado, y le había tocado en Semana Santa. Entonces él hacía ese paripé que lo hizo siempre, ¿no? Pedrarias, cuando Gil González Dávila vuelve de su expedición por Costa Rica y Nicaragua, él envía a un hombre de confianza para repetir esa expedición y apoderarse de lo que Gil González Dávila había descubierto y había entablado conversaciones con los caciques, y manda un hombre de confianza que se llama Francisco Hernández de Córdoba. Utiliza hombres que han estado con Gil González Dávila en esa expedición que hablaremos ahora, y el propio cura que acompañó a Gil González Dávila, el padre Agüero, y manda a conquistar aquella zona, ya de verdad, nada de conversaciones, nada de diálogo, vamos a conquistar de verdad, vamos a fundar ciudades. Se fundan ciudades, se funda la ciudad de Bruselas, en honor al emperador Carlos V, se funda la ciudad de Granada, se funda la ciudad de León, que están en territorio nicaragüense, todavía siguen existiendo y son muy bonitas, la funda Francisco Hernández de Córdoba, pero Francisco Hernández de Córdoba, estando ya en Nicaragua, se ve tentado a rebelarse contra Pedrarias. Aquí todo el mundo se rebela, ¿no? Y Hernán Cortés, que venía desde México, queriendo también apoderarse de Centroamérica, se había apoderado de Guatemala ya y quería llegar hasta Honduras, estaba Costa Rica y Nicaragua ahí en territorio de Pedrarias, le anima a Francisco Hernández de Córdoba a que se pase a su bando, o por lo menos se declare neutral y se alce contra Pedrarias. A Pedrarias no le hizo ninguna gracia, lógicamente, y con su nuevo yerno, Hernando de Soto, no sé si se casó físicamente con una hija, se embarca desde Panamá hasta Nicaragua, aparece donde está Francisco Hernández de Córdoba, y por miedo, porque generaba terror Pedrarias, se rinde sin utilizar las armas. Hernán Cortés tenía un hombre con la intención de ir a rescatar a Francisco Hernández de Córdoba, Alvarado, igual le suena. Alvarado fue de cierta manera el conquistador de Guatemala, Pedro de Alvarado, pero también le da miedo. Pedrarias generaba terror, y entonces no se atreve a ir a rescatar a Francisco Hernández de Córdoba. Francisco Hernández de Córdoba cae de rodillas pidiendo clemencia, no hay clemencia para él, le corta la cabeza. Se queda Pedrarias de gobernador en Nicaragua hasta que fallece. Se hace un mausoleo espectacular en una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en la antigua ciudad de León, que es arrasada posteriormente por un terremoto, por un estallido de un volcán, pero queda ahí su mausoleo, y él pide a los que le vayan a enterrar que a sus pies entierren el cadáver de Francisco Hernández de Córdoba, porque quiere pisarlo para la eternidad. Un hombre realmente cruel, sin cabeza, claro, la cabeza quedó en otro sitio. Quedó el cuerpo. Como anécdota, les comentaré que en el año 2003 se encuentran los restos de estos personajes. O sea, en las ruinas del antiguo León son rehabilitadas, son limpiadas, son recuperadas, y aparece el mausoleo destrozado de Pedrarias, y a sus pies unos huesos sin cabeza de Francisco Hernández de Córdoba. Entonces, el gobierno de Nicaragua de aquel entonces, que no es el de ahora, decide darle un enterramiento con honores a Francisco Hernández de Córdoba, porque aunque realmente fue Gil González Dávila el primero que llegó, pues se quedó sin honores, el pobre, ¿no? Y el de los honores, aunque sin cabeza, fue Francisco Hernández de Córdoba, que se supone que legalmente fue el que conquistó Nicaragua y el que fundó ciudades. Gil González Dávila no fundó ciudades. Se le entierra con honores y se le entierra con una estatua de él, de Francisco Hernández de Córdoba, y a sus pies se entierran los restos de Pedrarias, ¿no? Le dieron la vuelta a la historia.
O sea, que ahora está pisando Francisco Hernández de Córdoba a Pedrarias por la eternidad o hasta que dure y desmonten el mausoleo actual. Francisco Pizarro, poco hablaremos de él porque fundamentalmente es el personaje más importante en sus inicios, desde luego en las conquistas del Perú, pero sí que les comenté de que él estuvo con Pedrarias, él estuvo con Balboa, él fue amigo de Balboa, él atrapó a Balboa, él fue alcalde de Panamá, hombre de confianza de Pedrarias, conocedor de que a Vasco Núñez de Balboa le habían contado que había un reino con mucho oro más al sur de Panamá, contactó con esa gente y decidió hacer una expedición con el apoyo de Pedrarias, que tuvo unas consecuencias pues estupendas para la monarquía, para el reino, porque ahí había mucho oro, ahí sí, ¿no? Ahí estaba Atahualpa y ahí estaba su oro. Él se alió con Diego de Almagro, que también lo había llevado Pedrarias, también era un hombre de Pedrarias, para hacer pues esta expedición que tras muchas calamidades logró la conquista en 1532. Tuvo una guerra civil contra Almagro, como casi todas las conquistas, siempre hubo conflictos entre españoles, siempre hubo guerras civiles entre españoles, y venció, le ganó a Almagro, lo mató, y tiempo después unos hombres de Almagro, entre ellos un hijo suyo, un hijo natural, hijo de una indígena panameña, conspiran y asesinan a Pizarro, al cual está enterrado en la Catedral de Lima. Diego de Almagro, pues lo hemos comentado ya, fue descubridor de Chile, el primer hombre que llega a Bolivia, fue adelantado del lago Titicaca, en la guerra civil él pierde, y un hijo suyo pues conspira, ¿no? con otras personas, aunque él parece que directamente no participa en el asesinato de Pizarro, y es una persona también importante que también parte del Panamá. Gaspar de Espinosa, hombre de confianza de Pedrarias, el que le entregan los barcos de Núñez de Balboa, no a Gil González Dávila, hizo sus expediciones también hacia Costa Rica, pocas, también fue acusado de desmanes, de torturar y de asesinar a muchos indígenas por Fray Bartolomé de las Casas, y lo acusó de haber matado él solo a 40.000 indígenas, ¿no? Fue una persona que luego se involucró en la conquista del Perú. Parece que ahí intentó mediar entre Pizarro y Almagro, pero no lo consiguió y él fallece en Cusco. Fernando de Soto, nacido en Villanueva Barcarrota, o Jerez de los Caballeros, ahí se pelean las dos localidades extremeñas, llega también con Pedrarias. Mucha gente llega con Pedrarias. En aquella expedición que hablábamos de los 1000 hombres, 22 barcos. Él, en la expedición que les comentaba, de la segunda expedición al territorio costarricense y nicaragüense, aunque fue la expedición oficial de Francisco Hernández de Córdoba, el que le decapitan y ahora está enterrado al revés, él acompaña a Francisco Hernández de Córdoba en esa expedición, Hernando de Soto. De por sí hay un combate contra Gil González Dávila, del cual hablaremos ahora, y él parece que gana, pero al final pierde, y Gil González Dávila le perdona la vida. Cuando Francisco Hernández de Córdoba se levanta contra su jefe, contra Pedrarias, se alza, no acepta ese alzamiento, es encarcelado por Francisco Hernández de Córdoba, se escapa y se va andando desde Nicaragua hasta Panamá, en un estado lamentable, una selva que no es la selva de ahora, es una selva mucho más agresiva, ¿no? Ahora la es, pero en aquel entonces inhóspita y llena de peligro. Logra llegar a Panamá y le avisa a su suegro de lo que está pasando, y es cuando ya les conté antes, de que Pedrarias decide ir a Nicaragua con Hernando de Soto. Hernando de Soto se desvincula de Nicaragua y se va a la conquista de Yucatán, luego a la conquista del Perú, participa en el apresamiento directo de Atahualpa y luego es muy conocido porque fue el conquistador de la Florida, ¿no? Es donde más se le conoce, llega hasta el río Mississippi y es donde muere, ahí en el río Mississippi. Bueno, llegamos a Gil González Dávila, que nace aquí en Ávila, y hay dos personajes muy importantes en su vida, como primero tesorero real y luego como conquistador. El obispo Fonseca, que yo creo que es muy conocido por todos, y el emperador Carlos V. El obispo Fonseca, un personaje
muy importante en aquella época, nacido en Toro, fue el gran organizador de la conquista de América, el gran organizador de la conquista de América. Nada pasaba que no fuera por sus manos, salvo el primer viaje de Colón, que sé cómo era una aventura. Allá Colón hizo y deshizo lo que quiso, a partir de ahí se acabó la libertad de Colón. Todo pasaba por el obispo Fonseca. Él tomó enseguida parte a favor de la princesa Isabel en la guerra de sucesión, tuvo muy buena amistad con Fray Hernando de Talavera, que saben que fue el confesor de la reina, aunque luego tuvo conflictos, porque Fray Hernando era muy a favor de los derechos de los indios y al obispo Fonseca le importaba bastante menos los derechos de los indios. Él tenía muchos títulos, ¿no? Arcediano de Olmedo y Ávila, capellán real y deán de la Catedral de Sevilla, obispo de Badajoz, Córdoba, Palencia, Burgos, arzobispo de Rosano. Tenía el título de arreglador de bodas reales. A él, cuando había una boda, iba a él a arreglar, a negociar, cómo quedaba la cosa a favor de los reyes católicos o a favor de quien estuviera al mando en ese momento en lo que hoy es España. Arregló las bodas de los príncipes Juan y Juana, de la nieta Catalina con Enrique VIII, y una vez que Colón trajo la perita en dulce de que había descubierto otro mundo, que estaba en duda si había descubierto otro mundo o había llegado a las especias, a la zona de las especies por otro lado, o por una zona más corta, pero se vio que aquello podía ser muy importante. Entonces, él decidió bloquear a Colón, por mucho que a Colón le fastidió, y todas las gobernaciones que se fueron dando a partir de ahí las organizó Fonseca, definitivamente apartando a Colón, que cayó en desgracia para siempre. Fundó la Casa de la Contratación de las Indias, que posteriormente fue el Consejo de Indias. Todos los expedicionarios, o los más importantes de aquella época, hablamos de Pedrarias, hablamos de Ponce de León, hablamos del propio Gil González Dávila, hablamos de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, todos fueron apoyados por él. No se podía ir si no era con el apoyo del obispo. También tuvo enfrentamiento con Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas se enfrentó a él, porque lo veía muy tibio, muy poco defensor de los indígenas, y Hernán Cortés también tuvo problemas con el obispo Fonseca, y logró Hernán Cortés, el gran conquistador de México, el gran conquistador del nuevo virreinato de Nueva España, logró hacerle mella al obispo y al final fue destituido. Aquí no se salvaba nadie. Él se dedicó a ser mecenas de la cultura. Todos habremos visto la preciosa escalera dorada y la puerta de la viejería de la Catedral de Burgos. Hay también un hospital, el Hospital de la Cruz en Toro. Se dedicó a apoyar la cultura, la arquitectura, y fallece en Burgos en 1524 y está enterrado en el castillo. Gil González Dávila se piensa que nació en 1492. Es probable que perteneciera al linaje de los Esteban Domingo. Saben que los Dávila tienen dos linajes. Es difícil ubicarlo porque no era hijo directo de ninguno de las ramas principales de los árboles genealógicos que yo he consultado, pero me da la impresión, por cómo él se refiere a su linaje, que lo más probable es que perteneciera al linaje de Esteban Domingo. Él fue criado del obispo Fonseca. El término criado ya saben que no tiene la connotación que tiene ahora. Criado es, generalmente en aquellos entonces se refería a personas que pertenecían a la nobleza, a familias con cierto linaje, pero venidos a menos, o sea, no eran de la alta nobleza, sino era de la baja nobleza, o personas con un cierto nivel social, pero sin la capacidad económica de poder sobrevivir por sí solo, y entonces no tenían vasallos, no tenían señorío, y entonces servían a otros poderosos, ¿no? Y entonces él sirvió al obispo Fonseca, y el obispo Fonseca lo crió, ¿no? Por eso se le llama el criado. Tuvo una educación aceptable, estudió teología, estudió leyes, sabía latín, no era cualquier alburdo. Muchas veces se habla de que los conquistadores salidos de las cárceles, bueno, no todos ni mucho menos, era una persona con una cultura importante, y el obispo le apoyó para conseguir el ser el contador, el tesorero real, el contador real en Santo Domingo. Santo Domingo era la audiencia territorial que representaba la monarquía, ¿no? Era
era la capitanía, ¿no? En América, lo que había de América en aquel entonces, que era el Caribe y poco más, ¿no? Entonces él fue allí, tuvo unos años que no fue cuestionado especialmente, parece que fue un buen organizador del tesoro que se iba consiguiendo, sin grandes escándalos, sin grandes problemas con la población local, se dedicó al negocio del coco, bueno, pues hizo algún dinerito, pero realmente no fue un encomendero, no fue una persona que tuviera indígenas especialmente a su cargo, y fue un funcionario, ¿no? Un funcionario que ya en 1519 le toca volver. Él probablemente tenía intenciones de ser un expedicionario, le aburriría a lo mejor estar ahí todo el tiempo dedicándose al dinero. Lo cierto es que él quería otra cosa, y él volvió a aprovechar a su buen mentor, el obispo Fonseca, para que le consiguiera una audiencia con el emperador Carlos V en Barcelona. Y entonces el emperador Carlos V le dijo que estaba muy interesado en que retomara lo que había dejado pendiente Núñez de Balbón. Le dijo: te voy a entregar cédulas reales para que vayas a expedicionar aquellos territorios, y quiero que encuentres un canal, un estrecho le llamaban entonces, que una el mar del norte, Caribe, con el mar del sur, Pacífico. Un estrecho, ¿sí? Algo que una, porque la historia esta de andar hasta por el sur de América, que andaba por ahí Magallanes, ¿verdad? En esos tiempos intentándolo, aunque salió bien, porque lo descubrió el estrecho de Magallanes, aquello era una historieta larguísima, ¿no? Yo lo veía venir, que era más una hazaña que algo práctico, ¿no? Tener que bordear todo el continente. Entonces el emperador tenía mucho interés en que se encontrara un estrecho. Además, él había escuchado de que podía haber ese estrecho, ese canal, y le encomendó que buscara ese canal. Gil González Dávila tuvo que poner algo de dinero, todo esto eran empresas. Andrés Niño fue su piloto, que también puso dinero, la corona puso su dinero, y hubo algunos empresarios, vamos a llamarlo así, que pusieron todavía más dinero que el resto, ¿no? Para la expedición. Andrés Niño era hijo de Juan Niño, que había sido un gran navegante con Colón, y era el dueño de la Niña. La Niña no se llamaba por una niña, sino por feminizar el apellido familiar. Era originario de Andalucía, de Huelva. Hicieron muy buena amistad, Andrés Niño y Gil González Dávila. Ellos deciden, bueno, ya montar su expedición, de la cual sale con 3 navíos en septiembre de 1519. Recordemos que en enero habían muerto la colonia de Balboa, bueno, lo habían matado, lo habían decapitado, desde Sanlúcar de Barrameda, y él llega a Acla, que es el territorio puerto del Caribe panameño, el 20 de enero de 1520, pero a él le han dicho que había un gobernador nuevo, que era Lope de Sosa, que se había muerto, se había ahogado, se había hundido su barco, y no se presenta ante Pedraria. Ya empezamos mal, ¿no? Pedraria era una persona muy soberbia, y también se puede entender que él quisiera que la gente que llegaba a su territorio se presentara. Él pregunta por este otro gobernador, nadie le sabe decir, hasta que se entera que ya estaba muerto y que era Pedrarias el gobernador, decide mandar a Andrés Niño para pedir disculpas, pero con el otro ya vamos mal. Pasa el problema de los barcos, pasa el problema de tenerse que quedar varios años en Panamá construyendo barcos que se le hunden. Los construía, los echaba al mar y se hundían. No era un buen constructor de barcos ni buscó gente que los hiciera. Hasta que en 1522, es decir, 2 años largos de estar en Panamá desesperado, con 4 barcos se lanza por fin al mar Pacífico, y todo fiesta, alegría, por fin nos vamos, y a los pocos leguas para abajo, hundidos. Se le hunden ya en territorio costarricense, porque estaban relativamente cerca, se le hunden 2. Un tercero, el pequeño, está dañado, pero podría volver a Panamá, y el cuarto está bien. Entonces, hacen tierra firme, tocan tierra en Costa Rica, y con sus escasos 100 hombres, deciden continuar a pie, porque ya estaban largos, ya veían que no tenían ninguna salida, los barcos no eran los suyos, ¿no? Y el barco bueno
le dijeron a Andrés Niño, vete tú solo hasta donde puedas llegar y dentro de X tiempo nos vemos en este punto. Quedaron en un día. Si estamos, nos recoges y nos vamos. Si no estamos, nos habremos muerto o algo nos habrá pasado. De todo modo, el bergantín pequeñito que pudo volver a Panamá, pudo volver de nuevo a donde estaban los barcos dañados y los pudo reparar, es decir, no tuvieron que ir todos en un solo barco a la vuelta, ¿no? Este es el recorrido que él hizo. Él llega a Acla, cruza Panamá, es estrecho, pero bueno, hay que cruzarlo, logra montar sus barcos en la isla de Las Perlas, en el Golfo de San Miguel, y arranca. Y ha llegado a lo que ahora es Costa Rica, en Sanlúcar, pum, se le vienen abajo dos barcos, se le dañan, no se le hunden del todo, pero se le dañan y no pueden navegar. Ahí es donde él decide hacer el recorrido a pie, que se ve con unos puntos suspensivos, cruzando Nicaragua, pasando el lago el lago Cocibolca, que él bautiza como mar de agua dulce. Aquí está la isla de Ometepe. Él viene este recorrido, lo hace por toda Costa Rica, cruza a lo que ahora es Nicaragua, antes no había diferencia entre uno y otro, lógicamente, llega hasta un puerto que había llegado Andrés Niño y lo había bautizado como el puerto del Realejo, y ahora se llama Corinto, y bautizan a la unión entre Honduras, El Salvador y Nicaragua como Golfo de Fonseca, que sigue llamándose así. El Golfo de Fonseca, en honor al arzobispo, al obispo, se llama así. Andrés Niño tira y llega hasta México. O sea, tiró bastante. Él para en El Salvador, se considera el primer conquistador de El Salvador. Él paró en Corinto, en el puerto de Realejo en aquel momento, y lo incorpora a la corona, un puerto muy importante, cuando ya el mar Pacífico estaba totalmente controlado, como un puerto de descanso entre Acapulco o entre la costa mexicana y Perú. Paraban aquí los barcos. Y fue uno de los que bautizó al Golfo de Fonseca como Golfo de Fonseca. Esta era la zona norte de Costa Rica, donde él tuvo un encuentro con casi 50 caciques. Todo esto fue recogido por los cronistas que llevaba él, como les decía, por el Andrés de Cereceda. Y luego él pasa a Nicaragua y se encuentra con el cacique de Nicaragua, como habíamos hablado antes. Tiene el diálogo con él, toma posesión del lago Cocibolca, del mar de agua dulce que le llama, y después de una semana decide continuar su expedición hacia el norte de Nicaragua. Tiene un combate con otro cacique que se llama Diriangén. Él no iba con intenciones de combates, de por sí solo tuvo 2 combates en toda su expedición. Una fue con el cacique Diriangén, que se le presentan son de paz, con 500 flautistas y músicos y danzarinas y con pavos y para agasajarle, pero con la intención de echar un ojo y en el momento que pudiera atacar. En un momento que las tropas españolas estaban echándose una siesta, que también allá se estableció como una buena tradición, ¿no? La siesta, el cacique de Diriangén decidió aprovechar y atacarle. Pero bueno, las diferencias armamentísticas eran muy asimétricas, unos con palos o con espadas de madera, otros con espadas ya metálicas, instrumentos de pólvora difíciles de manejar, pero bueno, que asustaban y también podían generar heridos, y sobre todo el uso de caballos, aunque no llevaba mucho, solo llevaba 4, algún perro, eso asustaba mucho a los indígenas, ¿no? En todo caso, parece ser que ellos estaban preparados cuando atacaron las tropas chorotegas de Diriangén, porque un iquirano, uno de la otra tribu, los náhuatl, que se odiaban con los chorotegas, les habían avisado, ¿no? No estaban en la plena siesta, sino en la pos, ¿no? Estaban ya despejados. Logra vencer a Diriangén, le perdona la vida, y al retirarse cruza la zona donde el cacique de Nicaragua, donde se supone que era su amigo. El cacique de Nicaragua se había ido a la isla de Ometepe a meditar, a él le gustaba irse mucho a la isla de Ometepe a desconectar de los problemas mundanos, y se ve que el cacique que había quedado a cargo de la tribu,
la población zoatega decide atacar también a Gil González Dávila. Entonces sufre un segundo ataque, que también lo repele, lo vence y le perdona la vida, pero ya decide retirarse hacia Panamá, ¿no? Irse por Costa Rica, Panamá, porque ya habían sufrido un par de ataques y necesitaba desde luego más tropas, ¿no? En Costa Rica le recoge su amigo Andrés Niño, cumplió en quedar ahí y volvieron a Panamá. Estos son los caciques que en Nicaragua pues, representan la dualidad entre el encuentro y el diálogo con la persona que llega, con la invasión, con la conquista, y el otro, que está con una lanza, el cacique de Diriangén. Hay una ciudad en Nicaragua, se llama Diriamba, que es en su honor, el otro se llevó el nombre del país, ¿no? Nicaragua. Bueno, así estaban distribuidos los niquiranos, que eran los nahuas, los emparentados con los aztecas en el sur y un poco más hacia el norte, los chorotegas. El resto de las tribus eran más pequeñas. Bueno, el diálogo ya lo hemos hablado, algunas frases del diálogo cuando hablamos del mural, no lo vamos a repetir. Gil González Dávila, cuando vuelve a Panamá, Pedraria le intenta quitar lo que él lleva, él tiene que huir, iba a perder la cabeza seguro, porque era una costumbre de Pedraria, ¿no? Cortarle la cabeza a sus enemigos, logra huir a Santo Domingo. En Santo Domingo manda al Quinto Real con Andrés de Cereceda, que luego fue gobernador de Honduras, al rey para demostrarle su lealtad y pedirle que le nombre adelantado de Nicaragua, gobernador de Nicaragua. La audiencia de Santo Domingo le permite volver a Nicaragua, él vuelve por Honduras y al penetrar a Nicaragua se enfrenta contra las tropas de Francisco Hernández de Córdoba, la primera guerra civil entre españoles en Nicaragua, se enfrenta con Hernando de Soto, lo vence, le perdona la vida, se queda con el dinero, eso sí, claro, era el motivo. Empieza a haber muchas historias contra otros españoles. Hernán Cortés tiene mucho interés por la zona, había ya perdido a su hombre de confianza, Francisco Hernández de Córdoba, que parece que se iba a pasar a su bando, entonces decide cargarse a Gil González Dávila. Manda a Cristóbal de Olid, un hombre de plena confianza de Hernán Cortés. Hay ahí unas peleas entre ellos dos, gana Gil González Dávila, le perdona la vida a Cristóbal de Olid y Cristóbal de Olid le ofrece ser su hombre, su militar. Entonces hacen una alianza entre Cristóbal de Olid y Gil González Dávila. Él había sido contador real durante 10 años, pero como militar no le fue mal. O sea, que cada vez que tuvo un combate, Gil González Dávila lo ganó, sea contra indígenas o sea contra españoles. Hernán Cortés decide ir personalmente a vencer a este hombre. Ya era demasiado molesto. Pero cuando ya está llegando al norte, a Honduras, donde andaba él, entre Nicaragua y Honduras, se le revela a la gente en México. Sufre una revolución, los hombres de Hernán Cortés se alzan contra Hernán Cortés, entonces tiene que priorizar y dice, me vuelvo para atrás. Y deja a un familiar suyo, Francisco de las Casas, para que vaya a cargarse a los dos, al traidor Cristóbal de Olid y a Francisco, a Gil González Dávila. Hay unos revuelos, otras batallas, otras peleas. Al final sí que es derrotado Gil González Dávila, es atrapado junto con Francisco de las Casas, porque Cristóbal de Olid, o sea, él realmente vence a Francisco de las Casas, pero aprovecha a Cristóbal de Olid, el antiguo aliado. Es un poco liado, yo entiendo que es un poco liado. El primer hombre que manda Hernán Cortés, al final le traiciona a Gil González Dávila y atrapa al siguiente, a Francisco de las Casas, y al propio Gil González Dávila. Hace una traición, no es que él fuera derrotado militarmente. Estando comiendo entre colegas, entre comillas, derrotado, el que derrota y los derrotados aprovechan que se han pasado de bebida y apuñalan a Cristóbal de Olid. También Gil González Dávila parece que participa en este apuñalamiento. Se alían Francisco de las Casas y Gil González Dávila para tumbarse a Cristóbal de Olid. Cuando logran vencer a Cristóbal de Olid, no lo matan, pero lo hieren y
y sale Francisco de las Casas ofreciéndole al ejército que se pasaran al bando de Hernán Cortés, del gran Hernán Cortés, Gil González Dávila le dice, bueno, aquí estábamos unidos en la cárcel. Y dice, no, pero ahora ya no, ahora eres mi prisionero. Ahora ya se acabó las alianzas. Pues siempre hubo traiciones, por desgracia, en todo esto, o porque era así, ¿no? Entonces lo lleva encadenado desde Honduras hasta México, en una travesía, para entregárselo a Hernán Cortés por fin, a Gil González Dávila. En eso llega a Honduras un delegado, un funcionario del emperador, para confirmar como gobernador de Nicaragua a Gil González Dávila, pero ya Gil González Dávila ya no estaba prisionero. Se quedó sin la gobernación, se quedó sin nada. Llegó a México, Hernán Cortés lo defenestró, lo poco que podía defenestrarle ya, y le perdonó la vida, lo montó en un barco, lo mandó a España, llegó enfermo, volvió a su ciudad y falleció. Parece ser que en 1526. Y desapareció de la historia, pero yo creo que es un hombre que, bueno, que como todo conquistador, como todo militar, tendrá sus claroscuros, pero yo creo que fue muy importante para la historia de Ávila, para la historia de Nicaragua. En Nicaragua se le reconoce, como les dije al principio, ¿no? Con todo lo que les presenté de los murales, nosotros lo estudiábamos en el colegio, y yo creo que es una persona para reconocerse en su ciudad como algo importante, ¿no? En la historia de aquí. Hay muchas, ya para acabar, muchos textos, muchos documentos. Este fue un requerimiento que hizo Gil González Dávila a Pedrarias, diciéndole que sus barcos, que a ver qué pasaba. Luego se le queja al rey, ¿no? Gil González Dávila le escribe al rey diciendo, este hombre no me ha entregado los barcos. También se queja como no, bueno, aquí él hace un recuento del número de caciques con los que se entrevistó, el número de indios que bautizó, el oro que recibió, le cuenta toda su vida al arzobispo, como no, Alonso de Fonseca, y entre sus escritos yo destacaría ya para acabar pues estos tres, ¿no? En los escritos que les he demostrado antes. Y con él se hagan más amigos para servir andando el tiempo en las otras cosas que convienen a servicio de vuestra Alteza y provecho de los pobladores de esta tierra. Esto se lo escriben al rey, ¿verdad? Al emperador. Y con voluntad de los indios y sin muerte de ninguno, como hasta ahora se ha hecho, y sin hacer crueldad. Porque he visto un capítulo de mi instrucción, vuestra majestad manda que trabaje mucho por saber si hay estrecho de una mar a otra, y que procure que lo que yo descubriere por la mar del sur tenga salida a la mar del norte. Tanto la concepción que tiene la propia Nicaragua, podría ser la víctima, ¿no?, de una conquista, como los escritos de él, como lo que se sabe de él, yo creo que fue un conquistador que intentó, dentro de lo que cabe, respetar allá donde iba. Y eso también lo hace muy diferente a muchos de los conquistadores de cualquier parte del mundo. Hay muchos textos, muchos libros, sobre los cronistas que hemos hablado. Gonzalo Hernández de Oviedo es muy importante. Hay mucha documentación, sobre todo en América, en Nicaragua, en Costa Rica, árboles genealógicos de Gil González, hasta donde yo pude llegar. Hernán Cortés lo hemos comentado ya. Y don Francisco Hernández de Córdoba pues, fue el que se ha quedado con el título de descubridor y fundador, en cierta manera, de Nicaragua. La moneda de Nicaragua se llama Córdoba, a lo mejor se podría haber llamado Ávila, ¿verdad? Si Gil González Dávila le hubiera ido mejor. Se llama Córdoba porque él era de Córdoba, Francisco Hernández, fundador de ciudades muy bonitas, como son la ciudad de Granada, la ciudad de León, la Catedral de León, donde está enterrado Rubén Darío. Y bueno, se encontró años después, como les dije, el mausoleo y la tumba de Francisco Hernández de Córdoba, cuyo a sus pies ahora están los restos de Pedrarias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Cualquier cosa, ¿eh? No sé si tienen alguna pregunta. Preciosa la historia de esto. Gracias. Es muy envolvente además, ¿no? Gracias. Y fíjate, muy bien narrada. ¿Lo vas a reflejar en tu próximo libro o lo tienes ya lanzado o cómo? Este es el primer libro. No, o sea, este libro es lo tuyo. Este
este es el primer libro mío, Más allá del Darién, En busca del estrecho, todo encaja con el personaje, ese ya está publicado. El segundo libro ya es otra historia, que es sobre una expedición 40 años después, que es un hermano de Santa Teresa, pero bueno, esa es otra historia que algún día podemos contar. Pero esto ya lo reflejé en el primer libro, sí. Sí. El obispo Fonseca, creo que es Juan, es un matiz, no Alonso. Es Juan Fonseca, que si no me equivoco, si me puede confirmar, también es el que apoyó la expedición de Magallanes, el Cano, ¿no? Es que los Fonseca fueron muchos obispos, hay muchos obispos de apellido Fonseca. No tiene, o sea, este es Alonso, Alonso de Fonseca. ¿Alonso? Alonso. ¿No es Juan? No, este es Alonso de Fonseca. Venían de una familia de obispos, porque esto se iba pasando de sobrinos o de hijos ilegítimos, o lo que fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Fonseca no es el de Salamanca, por ejemplo, o no es de otros obispos Fonseca que han sido muy importantes, pero prácticamente todos eran familia y todos ellos venían de Coja. Este fue el consejero de Orreyes, el asesor de Orreyes para ese libro, que fue el que apoyó también la vuelta al mundo. Vamos, sí, porque era por la época, eran épocas muy parecidas, ¿no? Magallanes andaba por ahí, ¿no? Por el 19-20, por ahí dando lo acabo de ver en la presentación de un libro colectivo y a lo mejor se llama Juan Alonso de Fonseca, pero a mí, como me sale tal, es Alonso. Puede ser porque ya sabe que tenía dos nombres a veces, ¿no? Que puede ser Alonso Juan o Juan Alonso, pero como texto biográfico del obispo Fonseca, que fue el mecenas de Gil González Dávila, a mí me aparece como Alonso, pero a lo mejor tenía los dos nombres, sea el mismo personaje, ¿no? ¿Este obispo es el que creó la casa de contratación? Sí, este fue el fundador y el jefe de la casa de contratación, sí. Este fue como lo decía antes, el mandamás. No se movía un pelo en América que no fuera a través de él, ¿no? Hasta que falleció, hasta que fue defenestrado como tantos que hablábamos, ¿no? En 1520 y tantos, por ciertos conflictos que tuvo con Fray Bartolomé en las casas y con el propio Hernán Cortés, pero fue muy poderoso, sí, desde principios del siglo XVI hasta los años 20, fue la piedra fundamental y el organizador prácticamente único como liderazgo de toda la conquista. Todos los expedicionarios, salvo Hernán Cortés, que fue antes, ¿no? Que fue por libre, ¿no? Que se fue desde el Caribe hacia México, tuvieron que ver. Muchísimas gracias por haber arrojado luz y hacer justicia con este gran personaje abulense, ¿no? No tan conocido como otros. O sea, que efectivamente, y animar a que sigan investigando a esta persona. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.